Aquí en México, entre la musicalidad popular, hay una negra Tomasa y hay un negro José. Son muy populares. Y está la negra consentida. No, la negrita Concepción. Y la cucurumbí. Había un negrito Chevalier que era falso. Cara pintada. Sí. Y imitaba a Maurice Chevalier. Negrito Sandía. Ya no digas picardías. Brume negrita. Una negra veracruzana. Toña. Sí es cierto. Bueno, es que está el INEGI levantando un censo de cuántas personas afromexicanos existen. En el país habita 1,5 millones, reveló el INEGI. La cifra se da a conocer luego que organizaciones que representan ese sector han insistido por años para que los incluyan en el conteo nacional. Hay un poblado, ¿se acuerdan de Yanga? Sí. Y fundaron San Lorenzo de los Negros, en Veracruz. Pero Yanga es de principios del siglo XVII. Su levantamiento ahí armado fue el único que logró un territorio autónomo, llegando a un acuerdo con las autoridades virreinales, y ahí se fueron muchos de los negros que llegaban esclavos a Nueva España, y fundaron el pueblo de San Lorenzo de los Negros en Veracruz. Es considerado precursor de la independencia. Sí, un movimiento que inició ese afán de libertad, ¿no? Así es. Pues no refleja verdaderamente cuántos somos, porque muchos prefieren no asumir esa identidad debido a una discriminación histórica que hemos padecido. Pero el INEGI dice que ese sector representa un grupo importante entre la población, 700 mujeres y 700,000 hombres también afrodescendientes. Sí, y viven en las costas de Veracruz y de Guerrero, en la costa chica. Y uno puede decir cuando ya llega a esa zona, porque las chozas dejan de ser de base rectangular y pasan a ser circulares. Pues han tenido resistencia para no ser ubicados, como que no aceptan ser considerados como tales porque sienten que es discriminatorio. Es que no es significativo, 1,5 millones. No es nada. Sí, es escasa la población de esa naturaleza en México. Y, por ejemplo, había negros en Uruguay y en Argentina, pero desaparecieron, fueron absorbidos por la población. Desde 2010, varias organizaciones solicitan que el INEGI los integre al censo poblacional. Incluso la ONU emitió una recomendación al respecto. El organismo nacional aceptó aplicar una encuesta, pero ha encontrado resistencia. Finalmente están incluidos como parte de la población mexicana. Es decir, en el momento en que solicitan eso, ellos mismos se autoexcluyen porque son ciudadanos mexicanos. Y sí, evidentemente aquí, pues, la esclavitud negra llegó más o menos como desde la segunda mitad del 16 para evitar, que es muy curioso, o sea, tratar de evitar que desapareciera la población nativa de aquí, y entonces trajeron esclavos negros.
pero no fue tanto como en Estados Unidos, que fue el gran negocio hasta la época de mediados del siglo XIX. Aquí no fue tanto, sobre todo ya hacia el XIX ya prácticamente no había población esclava desde la época de la independencia. Pero sí, por ejemplo, en esas regiones hay personajes que dices, esta persona es de origen negro. El propio que llega gobernador de Guerrero, Israel Noguera Otero, era negro como el piano y tenía ligeras facciones de esa. Lo señaló el presidente etnia. en un acto, ¿te acuerdas? Sí. Haciéndose el Israel. chistoso. Sí. Carlos Uribe Ramos, de 80 años, en Naucalpan. Con respecto a los negros en México, en Mandinga hay muchos, porque de hecho Mandinga es el nombre de una tribu africana. Está junto a Boca del Río, en Veracruz. En México tenemos una melodía también dedicada a los dioses africanos. Babalú. Había un hombre al que llamaban Mr. Babalú, ¿se acuerdan? Miguelito Valdés. Sí. Y Changó. Que viva Chango. Otra deidad yoruba, de la religión yoruba. Sí, y tenían sus equivalentes en santos cristianos. Era lo mismo. Santa Bárbara, Changó. Sí. Pero Changó es una deidad masculina. No, nadie sabe por qué lo identifican con una santa. Es una sincreción, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sincretismo. Sincretismo. Hay un santo negro, ¿no? San Martín de Porres. Fray. No, ya Pero es ya es San- santo. Pero era peruano, ¿no? Sí. Peruano, sí. Sí, pero aquí en México se le venera como si fuera propio. Era. Y otro que lo cantaba era Desi Arnaz, que Sí. tenía su orquesta y demás, cantaba Babalú. En un programa de Lucy cantaba Babalú. Pero no se necesita una voz como esta. Tenían Es que la tenía. ¿Sí? Y los labios. Era- pues es que él era como un mestizo muy, muy curioso porque tenía rasgos peculiares, ¿verdad? Sí, pero barba muy cerrada. No es solo la Era voz. descendiente de ¿Quién sabe gallegos. cómo le hacen? Existió hace muchos años un centro nocturno aquí en México que en la entrada tenía una gran máscara de un hombre negro y tenía a los lados 2 maracas. El Museo del Juguete, los dueños, se hicieron cargo de rescatarlo, pero prácticamente de la basura, porque dicen ya lo iban a fundir porque es de metal. Y ellos lo rescataron, lo restauraron y ahí lo conservan. Pero en la es el colonia escenario. Doctores. El escenario tenía el negro y en medio de la boca estaba el piano. Ah, sí. Sí, ahí Y lo se tienen. movían unas maracotas. En el Museo del juguete antiguo Sí. lo tienen, está muy bien conservado. Y creo, no sé si era del Salón Colonia, Exacto. del Salón Colonia, donde tenían esa cara enorme de un negro y con las maracas a los lados. ¿Y el King Kong ya no existe? El muñeco, pues, que representaba el centro. El centro, ¿para qué quieres el muñeco? Creo que ahí estuvieron las instalaciones de Canal 13, ¿no? Sí, ahí Que manejaba inicia, esta empresa Radio Centro. ahí inicia Canal 13, en la calle 2 de Abril o atrás, pero es atrás de el Teatro Hidalgo. Ándale. De 61 años, Rogelio García Hernández. Para no ir muy lejos, Héctor tiene gran carga genética de origen negro. 2 grandes virtudes físicas que tiene es que a su edad casi no tiene arrugas. Y la belleza de su voz impostada es por su herencia negra. Pues yo digo que soy aborigen, pero de este lado del mundo. Chichimeca y tarahumara. Sí, ahí hay una etnia muy importante en aquella época. Toda esa zona del centro ¿Quién habla? eran los chichimecas. Pero chichimeca era el término con el cual las tribus de Mesoamérica, es decir, digamos del centro para abajo, para el sur, reconocían a las tribus bárbaras que venían del norte y que no necesariamente eran sedentarias, sino eran nómadas. De hecho, los aztecas, los que llegan después de la peregrinación de Aztlán, son tribus chichimecas. Sí, sobre Y todo ellos son los que traen la tradición de el zompantli. Viene del norte.
Y los El acolúas, tablero de calaveras. cabezas. Exactamente, el muro de calaveras. los acolúas que se van a instalar en Texcoco eran chichimecas, ciertamente. Pero hay una tribu, los que matan a Pedro de Alvarado ahí en la región sur de Zacatecas, una pedanía, ascanos o ascanes. Sí, sí, sí. Presumía mucho el valedor. Bueno, aquí en México se adoptó una canción basada en un poema, creo que venezolano, ¿no? Aquello de Angelitos Negros. Sí, creo que es de Venezuela. ¿No es del mismo autor de La Niña Negra? No, esa es guatemalteca. Ah, La niña de Guatemala. no. La que iba toda vestida de blanco, Sí, almidón esa. compuesto. En la puerta de su casa lloraba la niña negra. Sí. Sí.